Ay, pues al menos el material que traigo para ti, sé que es un material que hace la diferencia justo en nuestras relaciones. De hecho, sé que el tema, nuestro tema, tiene que ver con la vida familiar, ¿no? En este caso, y de pareja, pero el tema de hoy creo que trasciende las paredes de nuestro hogar, la intimidad de nuestras relaciones familiares, de nuestra vida en pareja, porque uno de los elementos o de los principios, más que elementos, más importantes dentro de nuestras relaciones, y bueno, yo creo que es más que visto y comprobado por ustedes a lo largo de toda su experiencia dentro del arte de vivir, de estar en un medio familiar y de pareja, tiene que ver con el perdón, ¿no? Es este don, en este sentido, que la familia requiere, necesita, ¿no? Este don que puede venir como un bálsamo, justo en circunstancias y en momentos bastante complejos. Y nuestra línea de abordaje el día de hoy tiene que ver pues con el perdón, evidentemente, pero también con todo lo contrario, ¿no? Que es, en este contexto, pues el rencor y el resentimiento. Entonces, el tema promete, al menos para mí, promete ser divertido, intenso, ¿cuál sería? Liberador también, ¿no? Porque considero que si es posible y llegamos en tiempo y forma, pues preciso hacer algún ejercicio a ojos cerrados para trabajar con ellos. Sin embargo, pues vamos a invitar a un experto en el perdón, no tarda en llegar, dijo que se conectaba en un momento más, vamos a seguir esperando y mientras llega, en honor a su tiempo, en honor a su puntualidad, pues vamos a continuar y yo voy a estar compartiendo con ustedes parte de la información mientras viene el experto en perdón para compartir con ustedes pues el tema, ¿no? Así que si ya estás aquí, hazme una seña. Sé que algunos tendrán la cámara apagada, me lo acaban de comentar por situaciones y circunstancias especiales, pero al menos quiero saber que están aquí, que están escuchando. Veo a Javier que está con la cámara. Gracias, Javier. Y quiero saber si Perla puede levantar la manita virtual que está ahí, y Denise y Héctor, por favor. Está ahorita también Tete. Gracias, Perla. Bien. Denise, estás por ahí. Héctor, bueno, pues creo que Héctor va concentrado, ¿no? Tú lo tuyo, Héctor, ¿no? Foco hacia adelante, ¿no? Bien. Y bien, Perla, bueno, y también estaba hace un momento Tete conectada, de hecho se acaba de desconectar. Verás, en esta búsqueda que empecé a hacer, dije, ¿cómo puedo empezar a hablar de este tema? Y encontré una historia acá, me gustó, ¿no? La historia cuando la estaba escuchando. Y dije, voy a prepararme para compartirle la historia. Pero dije, bueno, ¿por qué no mejor ponerles directamente el video de donde la escuché, ¿no? Que es una historia, pues creo que está padre. Voy a ponerla, dura 2 minutos, 3 minutos a lo más. Así que voy a darle seguimiento a eso para que la puedas escuchar, pero voy a cambiar la forma que estamos presentando ahora para que se pueda ver y se pueda escuchar de manera adecuada nuestro pequeño video. Igual que en otros momentos, voy a apagar mi cámara y voy a apagar mi micrófono por si en algún momento, si no se escucha, si no se escucha o no se ve, me lo hacen saber. Así que atentas. Corría el tren por la vía, en busca de las estaciones que se acercaban sin cesar. Entre el bullicio que había en el pasillo, nadie reparó en un joven que estaba sentado, con el rostro entre las manos, en un compartimiento. Cuando levantaba el rostro, se veían en él las huellas de la tristeza, el desencanto y la preocupación. Después de varias estaciones, un señor mayor que estaba sentado frente a él
se animó a preguntarle cuál era el motivo de su preocupación. Verá, dijo el joven, cuando era adolescente era muy rebelde y no hice caso a mi madre que me aconsejaba dejar las malas compañías. En una de esas andanzas mías, en una pelea, maté a una persona. Fui juzgado y condenado a 10 años de cárcel, y mi sentencia la tuve que purgar en un presidio lejos de mi casa. Nadie me escribió durante ese tiempo, y todas las cartas que envié no tuvieron respuesta. Unos meses atrás, cuando supe la fecha de mi liberación, le escribí a mi madre una carta. En ella decía más o menos así: querida mamá, sé que has sufrido mucho por mi causa en estos 10 años. Sé que he sido un mal hijo y que entiendo tu silencio al no querer comunicarte conmigo. Dentro de unos meses voy a estar libre y quisiera regresar a casa. No sé si me estarás esperando, por lo cual te ruego que me des una señal que me aceptarás. ¿Te acuerdas del peral que hay en la estación del tren? Yo voy a comprar un pasaje que sirva para más allá de nuestro pueblo. Si tú me perdonaste y aceptas mi regreso, te ruego le pongas una cinta amarilla a ese peral. Entonces yo, al verlo, me bajaré. Pero si es que no aceptas mi regreso, al no ver la cinta amarilla en el árbol, seguiré de largo y nunca más te molestaré. Esta es mi historia, Señor, y quisiera pedirle un favor. ¿Podría mirar usted en la próxima estación si ve el árbol con la cinta amarilla? Tengo tanto miedo que no me animo a mirar. En silencio, solo interrumpido por los sollozos del joven, el tren fue avanzando, acercándose cada vez más a la estación asignada. De repente, el señor que estaba enfrente gritó lleno de júbilo: ¡Joven! ¡Joven! ¡Mire! Alzando los ojos surcado por las lágrimas, el joven contempló el espectáculo más hermoso que podían ver sus ojos. El peral no tenía una cinta amarilla. Estaba lleno de cintas amarillas. Pero no solo él, sino todos los árboles del pueblo estaban llenos de cintas amarillas. La próxima vez que no puedas perdonar o que no puedas pedir perdón, nunca olvides esta hermosa historia. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Porque perdonar es la prueba más grande del amor. Bien. Aló, aló. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? Digo, sencillito, pero bueno, al menos para mí, cuando lo escuché no me lo esperaba y fue llegador. No sé si para ti fue igual, pero bueno, hay una enseñanza detrás, aunque es una visión evidentemente bastante romántica de lo que es el perdón y de las situaciones que obviamente pasan. Nuestra familia, las familias, nuestra vida en pareja es la fuente más importante de amor, de cariño, de cuidado, de atención, de apapacho, si quieres llamarle, ¿no? También. Sin embargo, en este caso, también es la fuente de roces, de rencor, de resentimiento, de molestia, ¿no? Por la intimidad que se genera dentro del hogar. Es decir, en otros contextos posiblemente no estemos
tan vulnerables o no nos ponemos tan vulnerables con otro ser humano, como es justo en el entorno familiar y de pareja, y siendo la fuente pues de amor, comprensión y apoyo, pues en ocasiones también se convierte en una fuente de dolor, de herida, de experiencias frustrantes, ¿no? Y partiendo de eso, justamente de ese roce que se genera de manera natural en los contextos vulnerables que se generan en la familia, pues el tema tiene que ver justamente con eso, con el perdón y comprender exactamente qué es el perdón y qué no es el perdón, clarificar. Existen muchas falacias, muchas mentiras en relación de lo que es el perdón. O sea, se ha generado a través del tiempo una serie de creencias en relación al perdón que están muy alejadas justamente al término genuino y verdadero de lo que es. También, por otro lado, en esas falacias hacia lo que es el perdón, también se han encontrado caminos falsos del perdón, ¿no? Caminos que por el contrario alimentan mayormente el rencor y el resentimiento. ¿Sí? Hay un autor que se llama Emmett Fox, si alguna vez pueden leer su libro El Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un libro, está muy bonito, evidentemente habla del Sermón del Monte, ¿no? Dice que la persona que está resentida, o sea, que está llena de rencor y resentimiento, pues está ligada como con un lazo muy fuerte, como un metal, dice, como un metal muy fuerte. O sea, cuando una persona guarda rencor y guarda resentimiento hacia alguien, está unido de manera muy fuerte y permanente, como si estuviera unido a través del acero, dice, ¿no? Y si de verdad queremos liberarnos y separarnos de esa persona, lo mejor es soltar, lo mejor es perdonar, liberar cualquier sentimiento negativo hacia la persona e intentar verla. Esta frase me gusta mucho porque dice, intentar verla como un ser más en el cosmos de Dios. Así lo dice el señor Emmett Fox, ¿no? Igual, en este sentido, respetando las creencias religiosas de cada uno de ustedes, pero sí verlo como una extensión de Dios. Ahora, insisto, estos temas, o el tema en sí, lo podemos abordar y se escucha incluso un tanto romántico o ideal llegar a ese punto. Porque estarás de acuerdo conmigo, o sea, el hecho de perdonar implica algo más fuerte que yo mismo, porque pues si por mí fuera, si alguien me causa un daño, pues yo, pues va en contra de mi naturaleza, decir, no, pues lo voy a perdonar. Pero clarifiquemos exactamente qué es el perdón, en qué consiste el perdón, cuál es el camino, en este sentido, el camino verdadero hacia el perdón o genuino hacia el perdón. ¿Qué significa perdonar? ¿Qué no significa perdonar? ¿Qué es el resentimiento, el rencor? O sea, que es obviamente lo contrario a la liberación y el perdón. Por eso el tema que hoy traigo para ti está relacionado justamente con eso. Bien, antes de empezar abiertamente a compartir información contigo, si te das cuenta, regularmente antes de la sesión, yo subo la presentación y algún texto adicional, y hoy no lo subí, por una razón muy sencilla. Quiero empezar con una pequeña actividad muy sencilla relacionada a hacer como una autoevaluación, ¿no? Eso digo, en este caso para ti, donde podrás, al poner falso y verdadero, lo que tú crees sobre el perdón. Yo voy a poner algunas afirmaciones enfocadas en el perdón. Dato importante, poder diferenciar entre el perdón y la reconciliación, eso es muy importante. Eso es vital. Les explico por qué, antes de continuar con esta pequeña evaluación. Muchas personas creen que el perdón es sinónimo de reconciliación. De hecho, cuando surge un agravio, por ejemplo, en pareja, toda su energía puede estar enfocado en la reconciliación sin haber perdonado. Y es un riesgo alto. Les explico por qué es un riesgo. Porque cuando exista de nuevo una situación similar, parecida, o que al menos tenga un rasgo
común con el evento que no se ha perdonado, la situación vuelve a entrar o la emoción vuelve a entrar en ebullición, la experiencia se vuelve a revivir y entonces hay una reacción de manera automática y sin pensar de manera condicionada por el dolor ocasionado no solo por el evento que se está viviendo, sino también por las experiencias anteriores. Entonces, reconciliarse, aquí trabaja profundamente en reconciliarse y no ha perdonado, y es un riesgo. Y hay otros que trabajan profundamente en perdonar y no llegan a reconciliarse, ¿no? ¿Sí? Y estoy hablando en cualquier tipo de relación, ¿no? O sea, no solamente en el contexto familiar, ¿no? En el contexto laboral también, o sea, ¿sabes? Cerramos este negocio, o sea, te suelto y te libero, ya, pero no voy a volver a reconciliar contigo, no voy a volver a experimentar ninguna clase de relación contigo. ¿Por qué? Porque bla, 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 ¿no? Entonces hay una diferencia y vamos a clarificar esta diferencia entre el perdón y la reconciliación. Bien, ahora sí, verás, te pido que tengas a la mano tu lápiz. Nada más vas a poner falso o verdadero según la afirmación que vaya surgiendo y iremos hablando sobre cada una de estas afirmaciones a medida que vaya pasando. Ahora, mi intención es que estimular la participación, así que si alguno de ustedes puede prender, de los que no están prendidas las cámaras, ¿no? Si pueden prender su cámara, pues ya saben, bienvenidos, bienvenidas, ¿ok? Ok. Vamos con la primera. Déjame nada más, aquí está, quiero verlos, aquí está. Primera afirmación, mitos y realidades. Va a ser con verdadero y falso. Estamos hablando sobre el perdón, mitos y realidades. Vamos a ver con lo primero, la primera afirmación. ¿Qué crees? Cuando se perdona, siempre se debe tratar de perdonar y de olvidar. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? Veamos, ahora sí. Abre tu micrófono si quieres opinar. A ver, ¿verdadero o falso? Venga, Gilberto. Yo pienso que es falso. Ok. ¿Me das tu argumento? Sí, creo que cuando alguien, por ejemplo, si alguien nos lastimó, no podemos borrar el evento, ¿no? O lo que sentimos, no podemos fingir que nunca pasó. Lo que decidimos es perdonar para estar en paz con nosotros, pero no significa que se me olvide lo que me hizo. Bien, Gilberto. Ok, ¿alguien que piense diferente a Gilberto en esta afirmación? ¿Alguien que diga, no, yo creo que es verdadero? ¿No? ¿Todos estamos en el mismo contexto? ¿Sí? Bien. Un ejemplo, digo, en este caso, déjame, aquí la tecnología, me estoy pegando un tiro con la tecnología. Es falso, evidentemente es falso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, al contrario, es necesario recordarlo, ¿no? Es necesario recordarlo, porque para no cometer entonces la misma, o entrar en la misma situación. Ahora, esto no implica estar echándolo en cara así, ¿no? Sí, como el 2 de febrero de 1993, cuando sacar toda la lista, ¿no? No, pero es importante recordar digo, de manera presente, sin la amargura, sin el rencor, para no estar repitiendo lo mismo. Me gusta poner un ejemplo muy gráfico, muy sencillo. Si alguna vez fuiste a la nieve o viviste un día que hizo mucho frío, o sea, el día donde estuviste con más frío de tu vida y lo recuerdas, no por recordarlo, digo, seguramente alguna vez estuviste en un lugar muy frío, ¿de acuerdo? ¿Todos estuvieron en un lugar frío alguna vez? ¿Sí? ¿No? O a lo mejor un refrigerador, no sé, un cuarto frío, pues. El hecho de recordar esa experiencia no te hace a ponerte a temblar de nuevo como si lo estuvieras viviendo. Ahora, cuando digo este ejemplo, porque es en este sentido, perdonar implica recordar, pero sin tener ese vínculo ya emocional.
O sea, la emoción, el dolor original ya se expresó, ya se trabajó, ya si hubo algo que reclamar, pues se reclamó. Digo, si está la persona presente o si no está, se puede expresar, ¿no? Se puede sacar. En este caso, si hubo tristezas, ya se lloró esa tristeza, ya se pasó por ese proceso de aflicción donde estás liberándote, ¿no? Sacando la emoción, el dolor original, la situación y la puedes expresar de tal manera que no está guardada, reprimida o detenida dentro de ti. Y puedes recordar a la experiencia, pero si ya en la respuesta emocional inmediata. Y esa es la intención, o sea, recordar, pero sin ese vínculo, ¿no? O sea, hay una experiencia en un libro que se llama El perdón de lo imperdonable. Es un libro que no he podido encontrar. Llegó a mí hace muchos años y lo presté, o no sé si lo presté o alguien lo tomó, pero ya no lo he encontrado y físicamente ya no está a la venta. Pero una de las historias que recuerdo es justamente esta y tenía que ver con dos, pues eran amigos y eran socios en el negocio. Uno de los socios pues le hizo fraude, pero no solamente hizo fraude, sino que acomodó todo el papeleo, todo para que el fraude fuera directamente o cayera directamente sobre su socio y fue a la cárcel. Y en la cárcel, pues él todos los días recordaba la experiencia, ¿no? Recordaba la experiencia y cada vez que lo recordaba, pues imagínate, uy, o sea, me hizo fraude, o sea, financiero. Además del fraude económico, pues me estoy pagando cárcel por lo que él hizo. Y cada vez se llenaba de mayor rencor y resentimiento hasta que hubo un punto, ya no fue en ese sentido pues tolerable para él. Y bueno, ya explica qué proceso empezó, pero llegó un punto en que él decidió perdonar y liberar. Y fue, al salir de la cárcel, fue a la casa donde sabía que estaba, tocó la puerta y le dijo, ¿sabes qué? Vengo a decirte que te perdono. O sea, te libero y te perdono. Y la persona que lo estaba esperando, ah, qué bueno, pásale, compadre. No. O sea, te perdono, pero no quiero ser no quiero estar ni siquiera cerca de ti. O sea, bueno, y en este ejemplo, físicamente fue, pero no necesariamente tendrías que hacerlo. Pero entonces, perdonar es liberar. Ahora, me estoy viendo el contexto familiar. Podemos irnos al contexto familiar y, a ver, echar un vistazo, ¿no? Recordar, o sea, echar un clavado hacia adentro. ¿Cuántas cosas viví en mi infancia, en mi adolescencia o en mi adultez que fueron una herida y que esa herida estuvo guardada o está guardada y no se expresó? En ocasiones, fíjate, incluso son heridas que se generan de manera involuntaria por nuestros seres queridos. Digo, es natural en este proceso de desarrollo y crecimiento que se genere alguna fricción o pues, alguna herida en los niños, en los adolescentes, entre las parejas. En este proceso adaptativo se pueden generar un sinnúmero de heridas. Entonces, ¿cuánto daño también puedo haber hecho yo en el transcurso de mi vida? ¿A quién le debo una disculpa? Pero sobre todo en este momento, o sea, ¿qué es lo que me toca empezar a perdonar o continuar perdonando? Vamos con el segundo enunciado, mito realidad. Dice el número 2. Es bueno enojarse cuando se trata de perdonar. Es bueno enojarse cuando se trata de perdonar. ¿Verdadero o falso? A ver, hagámoslo más dinámico. Ya hay 4 cámaras abiertas. Levante la mano quien cree que es verdadero. Javier, ¿quieres compartir? Sí. Sí, claro que sí. Ajá. ¿Tú qué piensas? Sí, ¿Falso o verdadero? sí es verdadero. Ajá. ¿Es bueno enojarse? Perfecto, sí. Sí, claro. ¿Quién está de acuerdo en que es bueno enojarse para poder perdonar? Sí. Ya, que Gilberto, bien, ya Perla también levantó, bien. Definitivamente es verdadero, ¿no? Parte del proceso para llegar al perdón es pasar obviamente por el enojo, ¿no? El enojo y la tristeza. El orden va a variar, Digo, puedes estar enojado, sacar tu enojo y luego estás triste y luego otra vez viene el enojo, porque tampoco es un proceso que es lineal para todos, es diferente y puede ser
ambivalente, o sea, estar cambiando la emoción una y otra vez. Digo, ¿cuánto tiempo? Pues no tenemos un manual que indique tiempo en ese caso, ¿no? En este proceso se puede transitar, ¿no?, el proceso sin tener certeza en el tiempo que, pero ese proceso empieza con la disposición. O sea, yo estoy dispuesto, pero además no puedo perdonar en este momento porque me ha tocado personas que me dicen, es que yo no puedo perdonar. O sea, ahorita no quiero perdonar. Ahora estoy enojado, estoy molesto, estoy irritado, o estoy muy triste. O sea, no puedo, o sea, no me lo merecía, no era justo. Y está en ese sentido expresando y hablando, ok, pero está dispuesto en algún momento a poder perdonar. Ya con el hecho de sacarle en la conversación que está dispuesto, el proceso inicia con la disposición, con el estar dispuesto a perdonar. Entonces, va a ser inevitable pasar por este tipo de emociones cuando caminamos por el proceso genuino que me lleva hacia el perdón, la aceptación y la liberación. 3.3. Uno debe dejar de sentir resentimiento hacia la persona que está perdonando. ¿Falso o verdadero? A ver, hagamos la votación. ¿Quién dice que es verdadero? Ahí está, lo voy a quitar para que lo lean. Uno, ¿quién es uno? Van a decir, bueno, así viene el texto. Debe dejar de sentir resentimiento hacia la persona que está perdonando. ¿Falso o verdadero? Tete, venga. Yo pienso que es verdadero, porque el resentimiento es donde todavía estoy sufriendo por aquello, entonces realmente no hay un perdón. Y si yo dejo de tener ese resentimiento, eso no quiere decir que quiera estar cerca de esa persona, eso no quiere decir que se me olvide, como ya lo dijimos, sencillamente quiere decir que ya no estoy sufriendo el evento, ¿no? O sea, ya lo perdoné, ya quedó atrás. Bueno, tendríamos que irnos un poquito, de usted de acuerdo con Tete, en el significado de resentimiento, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, ¿qué es resentimiento? Lo veremos en un momento más, pero es decir, esto es verdadero, ¿no? Es verdadero. La idea es de, al llegar a perdonar, pues dejar de estar sintiendo resentimiento. Hay una diferencia entre el dolor original y el resentimiento. Piensa esto. Cuando hay un evento que es doloroso, donde alguien viola tu confianza, por ejemplo, o donde alguien te agrede en algún sentido, en ese momento no hay resentimiento. En ese momento hay dolor, ¿sí? En ese momento es una experiencia que puede ser dolorosa o triste, pero no existe resentimiento. O sea, el resentimiento se da de manera posterior. O sea, resentiré, o sea, volver a sentir, estar, en este caso, repasando la experiencia, y no solamente repasando la experiencia que viví, sino empiezo a añadirle a través del discurso, del diálogo, de la conversación, más elementos, interpretaciones del por qué lo hizo, para qué lo hizo, como que ya ves, siempre hace lo mismo. Sí, entonces, con ese diálogo interno en relación al dolor que está, el resentimiento hace que se incremente entonces la emoción. O sea, a medida que lo platico y lo vuelvo a platicar, culpo al otro o me culpo yo también, porque también puedo culparme. Entonces la emoción empieza a crecer, ¿sí? Ahí es cuando ya hay resentimiento. Entonces, cuando hablamos de liberar, de trabajar con el perdón, es reconocer el dolor original, ¿no? Expresar lo que realmente estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. La experiencia como es, asumo mi responsabilidad, pero también entrego la responsabilidad al otro. Y ya no estoy dándole vueltas en este bucle interminable de estarme lamentando o de estarme culpando. Entonces, sí es verdadero. Vamos con la siguiente afirmación, si les parece. Uno debe tratar de perdonar con rapidez y por completo. O sea, rápido y así como sopa Maruchan, instantáneamente, ¿no? ¿Falso o verdadero? Ajá, falso o verdadero. ¿Quién dice que falso? Porque ahí sí, algunos dijeron falso. ¿Sí? ¿Falso o verdadero? Bueno, evidentemente es falso, ¿no? Es falso. Definitivamente es un proceso. El perdón es un proceso y
pues no siempre será rápido, pero no creo incluso que sea rápido, depende de la circunstancia, la situación, la personalidad de la persona, pero se toma su tiempo. Quinta afirmación, con el tiempo la herida desaparecerá, y ya se me salió el falso aquí, ¿no? Pero bueno, ni modo, ya. Con el tiempo la herida desaparecerá y el perdón que uno ha dado a la otra persona se encargará de sí mismo. Pues es una mentira, ¿no? De hecho, es uno de los dichos, ¿no? Déjalo el tiempo va a arreglar las cosas. No, el tiempo no va a hacer nada. ¿Qué haces con el tiempo? Sí. ¿Qué haces con el tiempo que tienes para? Entonces, es falso. O sea, las cosas no se van a resolver por sí solas. Te platico. Me ha tocado estar en entrenamiento dando un taller. Pues personas 60 años, 50 años, o sea, 40, en la flor de la juventud, ¿no? Pero estaban llorando situaciones de la infancia. O sea, reclamando experiencias de la infancia. O sea, pasaron, ¿qué? 40, 50 años, 55 años, 60 años. Y esa experiencia que aparentemente ya, pues, se olvidó, ya no está, pues surge, ahí está presente, ahí ha estado presente. Y bien, precisamente el día de ayer, en una de las sesiones, una paciente, por las circunstancias naturales del desarrollo de la vida, cuando ya su mamá ya tiene 70, 70 y tantos años y está sola, pues le toca o asume la responsabilidad, no le toca, asume la responsabilidad de llevársela a su casa. Y pareciera que al momento de llevársela a su casa, se creó a sí misma, metafóricamente, un dispositivo de botones activadores de experiencias infantiles, ¿no? Porque las maneras de ser de su mamá, que son las mismas que tenía cuando ella era una niña, parecía que le estaba tocando botones para sobrereaccionar. Y de pronto descubrió o está dándose cuenta del rencor y el resentimiento que ha generado la conducta de su mamá por el trato que le daba, que tanto le ignoraba cuando era una niña, que tanto su postura de esta señora, la postura era machista ante a su hija, es decir, quitándole el valor por ser mujer, dándole el valor a sus hijos, a los hermanos de ella, a los hijos de la señora por ser varones, por ser hombres, la constante desacreditación, a pesar de que sus resultados son en todos los sentidos superiores a los resultados de sus hermanos. Entonces le activaron todos los rencores y resentimientos que estaban ahí guardados, añejados. Ahí estaban. Y de pronto volvió a reactivar todo esto. Y dice, no, es que yo ya perdoné. Y de pronto empezaba a hablar y parecía que se encendía y usaba el sarcasmo como una forma. O sea, en este caso, el tiempo por sí solo no va a encaminarte hacia el perdón. Vamos con la siguiente. La siguiente tiene que ver con si uno, o sea, si yo he perdonado, nunca sentiré odio contra la persona que me ha herido. Que se pone más interesante, ¿no? Si tú perdonaste, nunca sentirás odio a la persona que te hirió. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice? ¿Quién dice yo? A ver. Bueno, René, yo creo que eso es cierto. Ok. Si has perdonado, nunca sentirás odio contra la persona. Interesante, ¿no? Porque es falso. En ocasiones, a pesar de haber perdonado con el tiempo, puede regresar de nuevo el coraje. Puedes volver a sentir odio. A pesar de que en algún momento ya lo has trabajado, ya lo habías soltado, o sea, puede volver a surgir. ¿Y qué vas a hacer? Pues volver a expresarlo, volver a sacarlo. Y eso no significa que lo que hiciste hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hace 10 años, no te llevó al perdón. Evidentemente sí te llevó a perdonar, pero puede volver la emoción. ¿Cuántas veces tienes que trabajar esto? Pues las que sean necesarias, ¿no? Y puede volver a surgir, pero va a ser con menor intensidad
y evidentemente la idea es poder liberar, ¿no? Sí. Siguiente afirmación, ahí les va. Si perdono, en cierto sentido, estoy diciendo que lo que me pasó no tiene importancia. ¿Falso o verdadero? Falso. Definitivo, es falso, ¿no? Incluso perdonar no implica desestimar lo que sucedió, ¿no? Quitarle valor a lo que sucedió. Por el contrario, el perdón lo que invita es a trascenderlo, ¿no? Y el acto de perdonar, pues evidentemente no es hacia el otro, ¿no? Es un acto de liberación personal. Es decir, yo me libero con ese acto. Bien, Denise. Ya casi terminamos con este ejercicio. Dice el 8, el perdón en esencia es una decisión que se toma una sola vez, o perdono o no perdono. Bueno, para no hacer más largo el proceso, pues esto sabemos que eso es falso, ¿no? El perdón no es una decisión en sí, empieza con una decisión y no es que se tome una sola vez, y es lo que decía hace rato. O sea, puede después de un tiempo regresar el residuo de la emoción y viene de nuevo. Hace, no sé ni exactamente cuánto tiempo, pero también dentro de un salón de entrenamiento. De pronto estaba viendo el dolor de una muchacha en su niñez, ¿no? De los abusos recibidos en su niñez. Y no pude evitar sentir yo el coraje, ¿no? Rabia, ¿no? Porque era una rabia residual, un coraje residual, recordando las cosas que me tocó vivir en mi infancia. O sea, hijo de súper, pero me enojé con todo, ¿no? Y bueno, me tocó regresar y decir otra vez, ¿a dónde voy? Voy con mi terapeuta, o sea, de nuevo, ¿no? Entonces, en este caso, es un ejercicio que se vive, se hace, y en este sentido llega un momento que estás en paz, en tranquilidad, y luego puede surgir de nuevo el residuo de alguna emoción derivado de alguna experiencia que estoy observando o percibiendo, ¿no? También no puedo perdonar hasta que se arrepienta la persona que vivió. ¿Verdadero o falso? O sea, lo pongo de otra manera. Para poder perdonar, la otra persona tiene que arrepentirse. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Sí. Falso. Falsísimo. Falsísimo. Si no te imaginas, o sea, estar encadenado todavía a la decisión de un agresor o de una agresora para que llegue. Y hay personas que no van a tener nunca, jamás, el nivel de conciencia para poder llegar a ese punto. Y cuando hablo de ese nivel de conciencia, es que se requiere un nivel de conciencia elevado para llegar al perdón. En realidad es una cualidad, ¿cuál será la palabra? Una cualidad superior, ¿sí? En el ser humano, o sea, porque si te das cuenta va en contra de la naturaleza de cualquier especie, o sea, es liberar a alguien que me hizo daño. Entonces sí se requiere esa cualidad superior, espiritual, para hacerlo, ¿sí? De hecho, quisiera comentar algo. Sí, adelante, Verla. Sí, mira, el perdón, de hecho, yo pienso que es un regalo que se otorga a uno propiamente. No es el regalo para la otra persona, sino es que yo merezco la paz interior, yo merezco estar en tranquilidad, independientemente de los actos externos de otras personas, el perdón y la paz lo merezco yo, porque hay cosas, René, que en verdad son imperdonables, que decimos, Claro. ¿sabes? Te perdona, de verdad. Y como dijeron ahorita, no necesariamente tengo que volver a aceptar la persona o la situación en mi vida. Lo perdonas porque yo merezco mi paz, dormir tranquila, no sentir esas emociones en mi cuerpo. Sin embargo, pues ya que la otra persona que no tiene el nivel de conciencia, pues que ande intranquila por la vida. Cada quien carga su propio costal, ¿no? De acuerdo, completamente. Y creo que estamos en el mismo contexto, el grupo completo. O sea, el perdonar es este acto, este hecho, es para mí, o sea, es para el que lo hace, pues a eso voy. Y obviamente libero al otro, pero la intención es liberarme a mí. Ahora, aquí radica en ocasiones la confusión de muchas personas allá, en el contexto, allá afuera. O sea, que hacen o ponen como sinónimo el perdón y lo que decía hace un momento, o sea, la reconciliación, ¿no? Entonces implica, sabes que yo no me quiero reconciliar con él o con ella, entonces por eso no perdono, o sea, porque lo ponen como un sinónimo, porque existe la confusión. Digo, ahora menos que antes, ¿no? Ahora menos que antes, porque ya a través de
tanta información y de los medios electrónicos, pues es información que se está compartiendo constantemente, ¿sí? Ahora, gracias por tu participación, ¿verdad? Y el número 10 y último dice, debo perdonar incluso si la persona que me hirió no se arrepiente. Y eso pues es verdadero, ¿no? Es verdadero si la persona pues posiblemente nunca se arrepienta. Sin embargo, el que me voy a liberar pues soy yo. Hablando del perdón entonces, después de esa introducción, creo que la gran mayoría estamos en el mismo contexto en torno al perdón. Tendríamos que arrancar hablando de lo contrario a lo que es el perdón, sino lo que es el resentimiento, ¿no? ¿Qué es el resentimiento? Te decía hace un momento, o sea, en realidad el rencor, el resentimiento, esta imagen me encantó porque creo que dibuja exactamente lo que, o gráficamente, lo que es el rencor y el resentimiento, ¿no? Y una vez escuché esta frase, de hecho no sabía que era de San Agustín, hasta hace poco que estuve preparando el material para ti, lo había escuchado sin saber el autor, pero que el resentimiento es como beber veneno y esperar que le haga daño al otro, ¿no? A la otra persona. O sea, me tomo un trago, ojalá te vaya mal, pero en realidad pues me estoy haciendo mal a mí mismo. Te decía, resentimiento, en este caso, viene de sentiré, o sea, nuevamente, sentir, o sea, resentir. Y cuando existe un evento que es una herida, un evento doloroso, triste, en este caso violento, ¿no? En cualquier contexto o cualquier tipo de violencia, el resentimiento es volver a experimentar esa herida una y otra vez, una y otra vez. Si te das cuenta, si habláramos gráficamente, si resentimiento y su significado implicaría sentir nuevamente, pues desde mi lógica podría aplicarse a cualquier sentimiento, ¿no? Resentimientos, voy a resentir alegría, ¿no? O voy a resentir paz, pero se usa regularmente cuando son situaciones dolorosas, ¿no? O sea, el término se usa exclusivamente cuando son sentimientos dolorosos, tormentosos, de coraje, de tristeza. Entonces, es justamente el resentimiento. Ahora, esto ya se los dije de Emmett Fox, ¿no? Dice que cuando guardamos resentimientos hacia alguien, estamos unidos con esta persona por una cadena más fuerte que el acero. Si de verdad queremos separarnos de alguien, lo mejor es soltar a cualquier sentimiento negativo hacia la persona e intentar verla como un ser más en el cosmos de Dios, ¿no? Está bien padre. Pero, bueno, suena más sencillo de lo que realmente es, ¿no? Sí. Curiosamente, las personas generadoras de heridas regularmente son personas en las que confiamos plenamente, por eso es difícil, ¿no? O sea, es decir, personas con las que estamos, o sea, que no nos esperamos ese tipo de actuar. Por eso la herida pues llega a ser tan profunda, por eso duele, por eso da coraje, por eso da rabia, porque no lo esperamos. No es exclusivo de personas conocidas, ¿no? Porque pueden haber experiencias con personas ajenas a mi círculo que me generen rencor o resentimiento. Pero digo, el grueso de las experiencias son con personas que no esperábamos que hiciera que actuara de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del resentimiento, se puede convertir en un rencor sordo, ¿no? Cuando estamos todavía conviviendo con la persona, ¿no? O sea, un rencor sordo que frecuentemente es inconsciente. Puede ser incluso un sentimiento de envidia o de un odio impotente. Cuando no puedo hacer algo, de pronto ya empiezo a refunfuñar, ¿no? A estar dándole vueltas a la experiencia y dándole y ahí eternamente estar, ¿no? Sí, así, teniendo conversaciones, en este caso imaginarias, ¿no? Donde pues, ahí le voy a decir y ahora verás. Pero ya cuando se da la situación, pues no, ni lo dices, ni lo digo, ni se expresa, ¿no? En ese tipo de situaciones se manifiesta en ocasiones en críticas, en comentarios, en insinuaciones, en silencios también, ¿no? En este caso, situaciones que desprestigian a la persona
objeto del resentimiento. En una sesión hoy estaba trabajando, es una empresa familiar. La empresa familiar es liderada por el padrastro. Digamos, la agente estrella, la vendedora estrella, que ha generado, incluso que de ahí se surge el modelo de venta que tienen y que ha incrementado por mucho pues las ventas y el crecimiento, ¿no? de la empresa. Estaba llorando impotente justo por la forma en que su padrastro le habla, le trata. O sea, yo soy el bueno, ¿no? Pero utiliza esa constante gota de crítica, de desacreditación, de manipulación, de estar constantemente hiriente, hiriente, hiriente. No sé si alguna vez han estado cerca de alguien que está constantemente siendo agresivo, pasivo, y pum, dando así una herida. Y bueno, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo estás lidiando con esto? Bueno, yo lo que hago es que lo desplazo, respiro, ajá, sí, ajá. O sea, lo desplazo y respiro, no pasa nada. Pero llega después de un momento, después de estar cargando y cargando, que pasa lo que sucedió en la mañana, una experiencia que detonó por completo, sobre reaccionó emocionalmente, un conflicto, pero en ese sentido es el coraje acumulado por tanto tiempo y lo que estuvo conversando consigo mismo y con su hermana sobre lo que estaba pasando, que incrementó el rencor, el resentimiento del día de este punto. Eso pasa. Ahora imagínate, es el contexto familiar, pero aquí se están mezclando dos contextos, el contexto laboral y el contexto familiar. Y en las empresas familiares, pues es muy común que se genere esta clase de situaciones, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta acá? Tete, Denise, ¿vamos? ¿Sí, Javier? ¿Todo vamos bien? ¿Sí? Ok. Estamos hablando entonces del resentimiento, ¿va? Dice, resentimiento es evocar un sentimiento de hostilidad contra persona o personas, también puede ser instituciones, pero en este caso personas que consideramos que nos han tratado mal, ¿no? Es estar evocando el sentimiento. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestras representaciones y a través de las conversaciones, ¿no? En estas conversaciones donde repetimos una a través de la experiencia. Puede haber un rencor reprimido sobre un acontecimiento negativo que te ha sucedido, ¿no? Resentimiento. Hay una molestia, agitación emocional, que se siente que siempre que se habla de determinada persona o acontecimiento, incluso aunque no esté presente la persona, pero con solo recordarlo, ¿no? Incapacidad para perdonar. Decía, hay momentos que digo, yo no quiero o no puedo perdonar en ese momento, ¿no? Sí, y trae consigo este constante sentimiento. Estamos hablando de resentimiento, ¿no? Resentiré. Cuando hay algo que lesiona nuestro orgullo, cuando nos enojamos, nos irritamos o nos molestamos, pero aún no estamos resentidos. Es lo que les decía hace un momento. O sea, alguien lesiona nuestro orgullo, nos enojamos, nos irritamos, nos molestamos. Sin embargo, aún no estamos resentidos. El resentimiento, en este momento, esta lesión sería leve, ¿sí? Si no fuera porque el resentimiento la volvemos a sentir, la volvemos a compartir y la nutrimos. O sea, la aderezamos, ¿no? En los momentos incluso de mayor dolor, al compartirlo, le hacemos énfasis, ¿no? Así, ¿no? Y este hijo de este, ¿no? Y pa, ¿no? O sea, lo removemos y lo compartimos una y otra vez. Y lo vamos cultivando. Y eso va incrementando entonces la intensidad de la emoción, ¿no? Seguimos hablando de resentimiento. Si es dolor emocional, pues no resuelto. Se siente cuando no se logra aceptar incluso pues una pérdida, ¿va? ¿Cómo se manifiesta el resentimiento? Ok, ¿cómo se manifiesta el resentimiento? Bueno, voy a compartir justamente ahora la presentación y también voy a compartir es un formato PDF. En este formato PDF vienen algunas manifestaciones de cómo se manifiesta o se genera el resentimiento, ¿no?
Y te voy a pedir en un momento más que la puedas compartir con tus compañeros. O sea, vamos a hacer unos 2 equipos, no sé ahorita cuántos hay, pero vamos a hacer equipos. Y en los equipos vamos a compartir. Estoy mandando justo ahora frases sobre el resentimiento. Es decir, cómo se manifiesta el resentimiento. Ahora, ¿qué van a hacer en un momento más? Pues bueno, van a compartir el equipo las frases y qué piensan de esas frases, ¿no? Son bastantes, son casi 30 frases diferentes. Van a compartirlas, son frases muy pequeñas, van a compartirlas y bueno, después de leerlas van a interactuar solamente para escuchar lo que piensan sobre eso que acaban de leer, ¿va? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? No, bien. Vamos a hacer 2 equipos. Déjame reacomodar. Estoy aquí. Ok. Bien. Para esta actividad de compartir, de leer y compartir, vamos a dar 12 minutos aproximadamente. Voy a entrar a los grupos en 12 minutos para saber cómo va. Está la invitación enviada. Nos vemos en un momento más. En mayor o menor medida, por eso es lo que digo. Puedes reaccionar de una forma de que sabes que te pongo mi límite, o puedes ser reactiva en de que la mientes y te vayas. Pero es parte de nosotros también. Parte de nosotros el reaccionar de diferentes maneras. No, el enojarte, okay. El enojo, todas estas emociones que no solamente es luz, pues. No solamente, ay, no, como que, ay, qué bonito, sí, Dios te bendiga. Ay, no te enojas. O sea, claro que el enojarte, claro que el hecho de que de pronto nos pinche un botón, que es parte de nosotros, no tiene nada de malo, en verdad. No, de hecho, mira, tiene su nombre y decir, todas las emociones pueden ser adaptativas o desadaptativas. Y en ese sentido, todas las emociones son bienvenidas, ¿no? O sea, todas las emociones favorecen entonces o gestan nuestra relación con nuestro exterior. O sea, el coraje, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco o repulsión, ¿qué otra puede ser? La alegría, evidentemente, ¿no? Todas las emociones son, ¿sí? Y en ese sentido se presentan y la respuesta que damos, pues es natural. O sea, que se presenten y se expresen es natural. Perdón, antes de terminar la idea. Cuando favorece la adaptación y la resolución a la situación que está, se dice que es adaptativa. Cuando esa emoción, entonces ya me está generando problemas o incrementando el nivel de los problemas, entonces estamos viendo que es desadaptativo. No me permite adaptarme a las circunstancias. Entonces las emociones, como tú bien dices, el coraje, pues es natural. Lo que no, de alguna manera, no es natural es el resentimiento. Digo, sí es natural porque es una forma que aprendimos de abordar nuestras emociones, de gestionarlas. Pero el coraje es muy diferente al resentimiento, ¿no? El coraje es adaptativo, me permite dar respuesta a lo que se presenta. El coraje aparece cuando percibo que hay un límite roto, cuando percibo que alguien está abusando, cuando percibo que pierdo el control en algo. Y entonces mi respuesta emocional es para retomar ese control, o sea, me da la energía para ir y defenderme, para ir y poner el límite. Y es adaptativo por eso, porque le voy a dar respuesta a lo que se está presentando. Pero cuando de pronto ya no es adaptativo, que me está generando conflictos, que se está incrementando cada vez más y que estoy generando resentimiento en un bucle que va creciendo y creciendo, entonces ya es desadaptativo. Antes te levantaste la mano, pero interrumpí a Perla cuando iba a decir algo. Perla. De hecho, me recuerda lo que dijiste una vez en alguna de las clases que estuve contigo, que realmente cuando te enoja algo es porque no has puesto límite, te está alarmando poner un límite. Ajá, es como una alerta, ¿no? Está pasando algo, darle respuesta a esto. Sí. Va, ok, gracias, Perla. Tete. Sí, como lo que estabas comentando ahorita, René, porque yo les comentaba que yo reviví un caso hace poquito, porque yo viví mucho bullying, así, maltrato físico y verbal por un compañero de la primaria, y que fue mi compañero en la primaria y en la secundaria. Entonces fue horrible para mí. Eso terminó cuando yo me cambié de escuela, ¿no?
Pero antes de eso, todavía cuando estaba en la primaria, yo traté de hablar con su mamá. Mi mamá no me pelaba, ¿no? Mi mamá, ay, no le hagas caso, ignora. Pero la situación era bien terrible, ¿no? Para mí de vivirla. Y cuando yo traté de hablar con su mamá en la primaria, el escuincle patán le gritó a la mamá hasta de que se iba a morir, la empujó y bueno, una situación bien violenta y bien desagradable, ¿no? Entonces dije, no, pues si su mamá no puede con él, pues yo menos, ¿no? Y mi mamá no va a meter un dedo aquí. Entonces yo nada más trataba de alejarme, ¿no? Y así lo viví. Y sí, o sea, era para mí una persona a la que le tenía miedo y le tenía muchísimo coraje y odio, ¿no? Pero bueno, le dimos vuelta a la página, me cambié de escuela, seguí mi vida, y él por su vida también, ¿no? Siguió. Y hace poquito, de hecho en diciembre, me contactaron porque querían hacer una reunión familiar y que me salen con que, oh, el fulano también. Y dije, ¿yo qué? Dije yo no quiero saber nada. Y me dice, los muchachos me decían, pero pues, ¿qué no estamos hablando de soltar la mochila? No, sí, le digo, pero él o sea, compartimos el planeta. Hasta ahí. O sea, yo no quiero volver a verlo en mi vida, menos compartir un espacio. Y es decir, lo perdonas, pero igual ya no quieres estar No. ni permitirle cercanía, ¿no? No, nada. Ahora, ¿cómo se manifiesta o cómo podemos saber cuando estamos resentidos? Porque esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si estamos resentidos? Porque, bueno, hay de experiencias, ¿no? Digo, para todas, digo, hay experiencias que son sencillas de decir, bueno, es que, oye, les he platicado en algún momento ustedes o algunas de ustedes de una situación financiera que viví el año pasado, donde, pues, mira, estoy dispuesto a perdonar, ¿no? Pero, pues estoy dispuesto a perdonar, en ese proceso voy, ¿no? Y bueno, hay otras experiencias que a lo mejor ni siquiera me doy cuenta que hay rencor. Yo acepto que tengo rencor con esta persona con la que me hizo el fraude, ¿sí? Y estoy en el proceso de perdonar. Todo va legalmente, ¿no? Todo está funcionando, los abogados están trabajando, todo está, pero bueno, yo me libero y suelto. Digamos que es más sencillo, en este caso, darme cuenta, hey, estoy enojado, tengo rencor, etc. ¿Por qué? Porque es una situación pues bastante evidente y obvia. Pero habrá otras experiencias que ni siquiera lo percibimos como resentimiento, como rencor, o sea, que no nos damos cuenta que estamos resentidos o que estoy resentido. ¿Cómo se manifiesta una persona que está resentida? Verás, checa, te va a interesar esto porque es muy padre poder notar de qué manera entonces se está manifestando el rencor o el resentimiento. Por ejemplo, cuando pasa una persona y le ponemos una mala cara disimuladamente, ¿no? ¿Sí? Ceño fruncido, ¿no? O se menciona a la persona y, ay, vas a ver no sé, va a venir fulanito, decirte ahorita, ¿no? Pum, ok, puede ser, ¿no? Sentir malestar cuando una canción, ¿no? O una película o un programa de televisión te recuerdan alguna interacción desagradable, algo que has tenido con ellos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita mientras expresabas, ahorita leyéndote y conociéndote, tu lenguaje no verbal, o sea, tu rostro cambió un poco cuando estabas hablando de esto, hasta tu ritmo para hablar fue más acelerado, hasta tu postura son indicadores, ¿no? Mira, ahorita, por ejemplo, lo estoy diciendo y ¡fram! Ya hiciste este movimiento. Entonces, en este caso, bueno, hay pequeños indicadores. No significa que no hayas trabajado, ¿no? Con eso. Sin embargo, pues a lo mejor falta un nuevo nivel de trabajo para soltar y bueno, perdonar en otra dimensión, ¿no? Más profunda. También, por ejemplo, también cuando se habla de manera burlona o hay hostilidad al hablar o de manera desagradable de una persona, ¿no? O de una institución también, ¿no? Puedo estar resentido con una institución, no solamente con una persona o con una familia, ¿no? Bueno, sin entrar en más detalles. También cuando se va de cualquier tema que esté relacionado con esa persona, ¿no? Con la que estás enfadada, ¿no? O que evades por completo. Eso son como pequeños indicadores de la posibilidad que pueda existir. También dice, tener pesadillas, se puede manifestar el resentimiento a través de pesadillas o de pensamientos desagradables constantes sobre la persona o las personas. Pensar en, ojalá le pase algo malo, ¿no? O incluso llegar a pensar en hacerle daño a una persona, ¿no? También.
Se ve bloqueado en sus esfuerzos de crecimiento personal sin saber por qué. De pronto hay un estancamiento, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me desarrollo? Una muy buena amiga que trabajó por muchos años en una banca muy importante a nivel nacional, que vivió mucho tiempo allá en León, Guanajuato, ahora vive en otra parte, le expresaba justamente de este evento que te acabo de compartir, ¿no? Del evento, pues hablé con ella y en ese proceso de estar expresando con ella y dándome orientación de lo que podía hacer legalmente y de compartirme las experiencias que ella también había vivido similares en ese sentido, de pronto yo me noté que mis propios eventos, lo que yo estaba haciendo en relación, obviamente al desarrollo, al crecimiento, pues en mi línea de trabajo de función, por un momento se estancó. Dije, ¿qué está pasando? Oye, pues estaba cargado de rencor, de resentimiento, de odio, de frustración. Entonces, otra vez a trabajar y expresar. Bueno, es esta en una etapa, no estoy hablando de hace 20 años, de hace 30 años, estoy hablando del año pasado, ¿no? En la pandemia, ¿va? Entonces, de pronto hay un estancamiento, o así lo percibí para mí. También siento cólera o se siente cólera sin razón aparente. De pronto puedes estar molesto, ¿no? Y se presenta. Otra manera puede sentirse deprimido, abatido, sin energía, confundido, con desesperanza, ¿no? Sin ganas de, cuando intenta superar experiencias frustrantes. Finge entusiasmo por estar con esa persona, cuando en realidad preferiría no saber nada de esa persona, ¿no? Sí, o sea, ok, con permiso. Bien. Bueno, esos son algunos indicadores, ¿no? Lo que seguía era justamente lo que ya leyeron y compartieron. Ahora, aquí la parte interesante es como echar un vistazo honesto. Y vamos a hacer un descanso, digamos el descanso de media jornada, pero, ¿qué crees? Te pido que mientras podamos pensar un poco, a ver, vamos a ver, ¿a quién me hace falta como liberar ya? Perdonar. ¿Qué me hace falta perdonar? ¿Y a quién? En ese caso, si hay alguna persona en específico y que tú estés notando que estas características que acabo de compartir se manifiestan cuando está presente, cuando se habla de él o cuando se habla de ella, o incluso con personas con las que estás conviviendo todos los días, ya lo quieras soltar y liberar, me refiero ya de una vez, pues perdonar, pues que lo tengas presente, ¿no? Regresando, hablaremos un poquito sobre eso y sobre lo que es el perdón. Si no tienes ningún comentario hasta ahora, hacemos nuestro descanso de 10 minutos y regresamos. Son para mí las 6:45. Nos vemos ahorita a las 6:55. Serán 10 minutos. Va. Bueno, estábamos aquí en una plática cerrada por mensaje, ¿no? La pregunta era si yo ya perdoné, puedo volver a sentir odio después de un tiempo de haber perdonado, ¿no? Era una de las falacias o de los mitos. Y bueno, quiero extenderme un poquito en eso, ¿no? Porque pareciera que si ya perdoné ya no vendría la emoción a mí, ¿no? Voy a hablar de situaciones específicas de pacientes, ¿no? Por ejemplo, una paciente que vivió un proceso de mucho abuso físico desde niña, abuso físico, entre otros tipos de abusos sexuales y otros abusos. Y de pronto ella tuvo su proceso de trabajo personal, de sanación, de expresión, de perdón, y realmente liberó, o sea, por completo a esa persona en su momento, y tuvo un proceso de años donde pudo estar disfrutando, viviendo gratamente la experiencia. Pero de pronto un evento específico, una situación específica que vivió con un familiar, me refiero de su círculo familiar, donde alguien abusó físicamente de su hija, le remontó el coraje con la persona que estaba siendo el agresor, pero le volvió el odio y el rencor por la persona con la que vivió la experiencia en su infancia. O sea, le revivió la emoción. Y le tocó volver a expresarlo, volver a trabajarlo, volver a lidiarlo, y con la misma intensidad emocional. Entonces, cuando otra de las afirmaciones del principio que estábamos analizando decía, es decir, entonces si perdono,
O sea, ya se acabó, o sea, es perdón y se cerró. En realidad no es así, ¿no? El perdón no es así. Puede ser que yo perdono realmente, genuinamente, pues estoy perdonando. Y puede regresar y me toca entonces volver a estar dispuesto a perdonar. Y en ese proceso que implica pues humildad y evidentemente amor, ¿no? Amor hacia mí y hacia quien hace el perdón, ¿no? O quien provoca el perdón, que considero que es algo más fuerte que uno mismo, que el ser humano, pues. O sea, es que poco a poco la herida va sanando y ya va dejando de estar brincando en experiencia. No sé si me expliqué con lo que acabo de decir. Mira, para mí el perdón va más allá de un acto humano. O es una condición humana superior, porque implica fuerza espiritual para poder perdonar. ¿Sí? Implica, independientemente de la creencia de cada quien, pero implica un fortaleza espiritual si no eres creyente, fortaleza, si eres creyente, pues obviamente el experto en poder generar y aportar a que se dé el perdón, pues es la fuente divina, es Dios en este caso, ¿sí? Como tú lo concibas, ¿no? O sea, pero llegar, yo estoy dispuesto, entonces esto viví, esto me duele, la verdad, pero estoy dispuesto a perdonar. Y pasa, o sea, sucede. Llega el momento en que libero a la persona, pero no de mi boca hacia afuera, sino es algo más profundo, o sea, me libero internamente. Recuerdo un ejercicio que hice ya hace muchos años, bueno, desde ahí en lo que ahora luego fue Insight, pero hubo un tiempo en que se llamaba, el lugar se llamaba, bueno, se me fue el nombre, no era Vida en Acción, sino era tampoco, bueno, el nombre no importa. Pero recuerdo un sábado que estaba haciendo un ejercicio, estaba trabajando con el resentimiento, el rencor que tenía con mamá, ¿no? Con mi mamá. O sea, un rencor muy arraigado de, pues, toda mi vida. Simplemente estaba muy molesto, enojado, porque me dejó en la casa de mis abuelos. Y la culpaba de muchas de las experiencias que me tocó vivir ahí. Y estaba muy molesto, ¿no? Y aparte que tenía muchas interpretaciones sobre eso. Había mucho rencor en mi interior. Pero hubo un evento, un ejercicio, donde Laura de la Lama, si te recuerdas, me permitió pasar al frente y expresar lo que estaba viviendo y sacando. Y bueno, yo en ese momento creo que pasó algo. ¿Qué pasó? Pues no tengo una explicación, pero yo sentí que liberé por completo lo que estaba viviendo. Eso fue aproximadamente a las 7 de la tarde de un sábado hace 25 años. Realmente no sé ni cuándo fue en tiempo, pero sí que fue un sábado en la tarde, porque saliendo de ahí, inmediatamente me habló mi mamá por teléfono y me empezó a platicar que no sabía qué había pasado. ¿Sabes qué, René? No sé qué pasó, pero ahorita me siento bien, me siento libre, o sea, me siento como que me vino una energía bien bonita y cuando yo estaba, bueno, ella nunca supo lo que yo acababa de vivir y expresar y sacar, pero me estaba hablando de que se sentía liberada, haciendo un peso extra, me estaba platicando que pasó justamente el mismo tiempo, en la misma hora. Digo, no tengo una explicación que sea científica para esto, ¿no? No la tengo, no la busco, o sea, no la busco, pero de ahí, a partir de ahí, esa situación, esa experiencia abrió a la posibilidad de crear una nueva relación con mi mamá, ¿no? Y de ahí empezamos. Ahora, en esa nueva relación, yo tenía toda la tendencia, o mi foco de atención no era como un adulto, ¿no? O sea, decía, esta es una buena oportunidad para poder vivir lo que no me tocó vivir cuando era un niño con ella. Fue un error, evidentemente, porque mi mamá sigue siendo mi mamá, sigue actuando como ella es decir, el que estuvo trabajando fui yo, ella sigue mostrando, y está bien que sea como es, porque es ella. Sin embargo, esa expectativa, hubo un evento específico, y lo tengo bien recordadito cuando fue, que hizo que me regresara el rencor y ese odio así muy profundo. ¿Qué me tocó hacer? Pues hay que trabajar, hay más trabajo que hacer, hay que seguir trabajando con esto. Sí, bueno, y eso está consciente de mi mamá porque lo platicamos, hay una conversación muy abierta sobre esto. Entonces, este es un ejemplo donde si viene la emoción con la misma intensidad que antes, pues no significa que no hayas perdonado, ¿no?
O sea, no significa que no hayas trabajado, porque la falacia es que si vuelve la emoción, entonces no perdoné. O sea, y no es así. O sea, decía ahorita, bueno, esto lo estoy hablando de mi experiencia, pero lo estoy sacando de un experto, o sea, de un libro donde habla evidentemente sobre lo que es el perdón y lo que puede pasar. De hecho, la presentación que te hice tiene que ver con este libro y les puse el nombre del libro ahorita en el Messenger, por si lo pueden conseguir. Ahorita lo volví a buscar, no está disponible, está en inglés puede ser que esté, porque es una traducción y no han hecho la traducción de nuevo, pero ahí está el nombre para que puedan entrar y profundizar en el tema. Y es un tema rico, pero ahorita nos toca entonces averiguar la otra cara de la moneda. O sea, ya hablamos del rencor y el resentimiento, nos toca hablar de lo que es el perdón. De lo que es el perdón, digo, estamos teorizando, ¿no? Pero sé que cada uno de ustedes ha vivido, ha estado, ha sentido lo que el perdón es. Ahora, una parte interesante no solamente es el perdón hacia otros, sino también el perdón hacia mí mismo, ¿no? El perdón hacia mí. Y aunque no lo crean, decía así, instituciones, pero incluso me ha tocado trabajar con personas que están con mucho rencor, con mucho resentimiento con Dios, por ejemplo, ¿no? Y que les ha tocado, aunque parezca una locura, hacer este acto de perdón, sí, para mejorar la relación. Bueno, en realidad la intención es liberar lo que está impidiéndome estar en una relación con alguien o estar pleno en mi presente por la situación que estaba viviendo. Entonces, les comparto con ustedes ahora, les comparto, a ver, permítanme, aquí está, les voy a compartir la presentación donde hablamos sobre lo que es el perdón. Ahora, les compartía, cuando existe una pregunta, el debate es bien padre, ¿no? O sea, compartir, si hay dudas, preguntar, porque de alguna manera esto enriquece por mucho la clase. Y bueno, a final de cuentas, esto es información que comparto y les doy mi punto de vista. Igual puedo estar equivocado. La intención es que se genere esta dinámica y que se hablen de estos temas, ¿no? Estos temas son importantes hablarlos aquí, hablarlos en familia, porque hay secretos en la familia. Las familias tienen secretos y cuando no hay una comunicación abierta, pues esos secretos no salen. Y como siendo la familia fuente de amor, de respeto, de comprensión, pero también de heridas, pues es importante tener este tema como prioritario. Digo, uno de los valores más importantes, ¿no? El perdón. Bien, ahora sí es cierto, se requiere una gran dosis de disposición y de humildad para ello. ¿Sí? Bien, ok, entonces, ¿qué es el perdón? Porque ahora justamente estábamos en ese caso. ¿Qué es el perdón? Bueno, así que perdonar es una forma extendida, expandida y fortalecida del verbo donar, ¿no? Perdonar, o sea, donar, dar. Es, como le decíamos, es entregar, ¿no? Ahora, importante, es dar a un nivel pues, más profundo, entregar partes profundamente arraigadas en nuestro ser, ¿no? Eso es lo que dice David Augsburger, ¿no? Sí, dice, perdonar no es lo mismo que justificar, no es lo mismo que excusar, no es lo mismo que olvidar. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse, eso nos compartía. También, hablando de perdón, es conceder absolución, o sea, soltar, conceder absolución al otro. El perdón permite liberarse de todo lo soportado para seguir adelante. Ahora, me permite liberarme de todo lo soportado. Curiosamente no habla del otro, ¿no? Me permite liberarme de todo lo que viví y todo lo que sucedió. También, el ejemplo que le dice, usted se acuerda del frío del invierno, pero ya no tiembla porque ha llegado la primavera. Cancelar, también, pero cancelar o dispensar, dejar resentimientos atrás. Ok, vamos hablando de cuáles son los falsos caminos hacia el perdón, ¿no? Que esta parte creo que es muy importante. Falso camino, el camino de la negación. ¿Sí? Todos los tres empiezan de la misma manera, pero toman sesgos o caminos distintos, ¿no? El camino de la negación, el primero, bueno, vamos. Ocurre un agravio, o sea, ocurre esa experiencia que es ingrata, desagradable, ¿no? Experimento dolor por lo que se vivió.
tomo una decisión. Quiero resaltar eso, ¿no? Tomo una decisión. O sea, tomo una decisión. Me niego, o sea, a aceptar que me duele. Me niego a darle la dimensión a la experiencia de la situación. O me culpo. Fíjate, o sea, es decir, es una experiencia donde experimento dolor y la decisión que tomo es a negarme de que sucedió. O sea, esto no pasó, esto no es importante, esto es una tontería. ¿Sí? Lo voy a dejar pasar, decía la chica que voy a atender en la mañana. No, lo deslizo, no pasa nada. O, por lo contrario, puedo empezar a culparme. Es que si yo no hubiera hecho esto, o yo provoqué esta situación, y asumo la culpa. ¿Sí? Bueno, en ese momento me cierro emocionalmente, ¿no? O sea, me cierro emocionalmente. O sea, aparentemente con esto no permito que la emoción original surja. O sea, me cierro, pero obviamente como hay órganos de impacto y la emoción puedes empezar a acumularla, guardarla y luego puedes explotar. Entonces nos cerramos emocionalmente. En ese momento, pues nos deprimimos, ¿no? O sea, digo, no en ese momento, o sea, esta tendencia te lleva a deprimirte, ¿sí? A estar sin energía, etcétera, ¿ok? Ese es el camino de la negación, ¿no? De no negar. Es un falso camino. Ahora, vamos al camino de la amargura, que ese es un falso camino hacia el perdón también, ¿no? Ok, ocurre el agravio. Experimento dolor. Empiezo a contar y volvemos a contar el hecho, ¿no? Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y incluso podemos en partes específicas hacer énfasis, ir adelantando el énfasis. Y hay quien hasta sabe cuándo está la respuesta emocional, ahí cuando surge la lagrimita y todo, y lo vuelvo, y el dolor es genuino porque bueno, los que saben de PNL y que han estudiado PNL conmigo, saben que cuando yo expreso algo y experimento internamente todas las representaciones que hay, las imágenes, los sonidos y las sensaciones, para la mente no hay diferencia entre lo que está pasando realmente y lo que estoy creando mentalmente. Entonces vuelvo a vivir la experiencia. Y al volver a vivir la experiencia, se va haciendo una ruta de respuesta automática a esa situación. O sea, cada vez se fortalece más. Cada vez que lo platico y lo vuelvo a platicar y lo vuelvo a platicar, pero solamente con el hecho de hacerlo para desahogarme y otra vez cargarme de emoción y de rencor, pues es esta ruta de respuesta automática. Entonces, a medida que lo hago, ya va a ser con mayor facilidad entrar en la emoción, ¿no? Así, cada vez más rápido. ¡Pum! ¿Sí? Y bueno, después de contamos y volvemos a contar el hecho, pues tomamos una decisión. O acusamos al otro o lo excusamos. O sea, lo justificamos. O lo acusamos o lo excusamos. Nos obsesionamos con los hechos. Entonces yo digo, bueno, voy a buscar a ver qué fue lo que pasó. Quiero saber los detalles, por qué sucedió, qué pensó. Bueno, supongamos que puede ser una infidelidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces quieres saber todos los detalles específicos. Así, detalles específicos. Concretos. Eso es como tomar agua salada para quitarse la sed. O sea, en realidad no te lleva a perdonar. Lo que te lleva es a la amargura. Por eso es el camino de la amargura, porque entonces genera mayor rencor y resentimiento. ¿Sí? Entonces busco un pago o una venganza. O sea, y me aíslo, me empiezo a distanciar, después pues me amargo, no estoy amargado. Ese es un camino falso hacia el perdón. O sea, pareciera que me va a brindar entonces la resolución de la situación, pero no es así. Incluso puedo ir buscando con quién estar compartiendo la experiencia, 1, 2, 3, 4. No, iba a decir un ejemplo, pero vámonos con el siguiente. Va. El camino del perdón. Bueno, ese es el camino que terapéuticamente te lleva a perdonar, ¿no? O sea, ocurre el agravio, lo mismo. Experimento el dolor. Es cierto, contamos y volvemos a contar el hecho.
Pero aquí va a haber una diferencia en la forma en que voy a contar el hecho. ¿Sí? O sea, al contar el hecho requiero tomar una decisión importante. ¿Sí? Ponemos la responsabilidad en su debido lugar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, asumo mi lado responsable en la situación. O sea, de qué manera contribuí en esa situación y en esa experiencia. ¿Qué hice que pude haber contribuido a que sucediera ese agravio? ¿Qué hice o qué dejé de hacer? O sea, ¿cómo favorecí que esto sucediera? O sea, ¿cuál es mi lado responsable? Quiero hacer una aclaración. Si fue un evento en tu niñez, pues evidentemente no sería cargar de responsabilidad a un niño o a una niña de esto, ¿no? Tu lado responsable en ese momento, ahora tu lado responsable implica asumir ese rencor o asumir esa emoción o asumir eso que tú viviste, ¿no? Ahora nos vamos también a la otra parte. Si yo voy a conversar, yo quiero entregarle la responsabilidad que le toca al otro. O sea, yo no estoy minimizando la situación y la experiencia, ni estoy en ese momento evadiendo el dolor, ni estoy culpándome y dejando al otro. Tampoco estoy buscando más información. No, en realidad nada más saber de qué manera contribuye esto. Esto es mi responsabilidad. ¿Y cuál es el lado responsable del otro? O sea, ¿qué fue lo que hizo en ese sentido y entregarlo? Ahora, aquí un punto importante. En la programación neurolingüística tiene varias presuposiciones. Una de las presuposiciones una presuposición es como, digamos, un pilar en la filosofía que ofrece, la filosofía de vida que ofrece la programación neurolingüística. Entonces, uno de los pilares, la PNL afirma que los seres humanos, cualquier ser humano, hace siempre lo mejor que puede con el conocimiento y con las habilidades que tiene en ese momento. Es decir, que no hay una intención en ese sentido detrás que sea negativa. O sea, lo que hace, lo hace pensando que pues es lo mejor, en su ignorancia posiblemente o en su limitación, pero así es. Y esto también lo podemos aplicar a nosotros mismos. Nosotros hacemos lo que hacemos o hicimos lo que hicimos pensando que era lo mejor, o sea, lo que teníamos que hacer. Y siempre pensando que era algo positivo. Dimos lo mejor de nosotros de acuerdo a los conocimientos, a las competencias y a las habilidades que se tenían. Si volteo el ojo a mi vida y veo a mi papá, a mi mamá, a mi vecino, a mi socia, bueno, hicieron lo mejor que pueden con lo que tienen, ¿ok? Y a mí en lo particular eso me libera. Ahora, me libera en cierto sentido. No estoy evitando el dolor que puede haberme surgido porque ya lo trabajé, ya lo expresé, ya lo saqué, ya lo lloré, ya lo grité, si quieres hasta ya rasgué algo para sacar esa energía. Sin embargo, viendo en retrospectiva, pues cada quien hemos dado y hemos hecho lo mejor que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos. Y también cualquier conducta, que es otra de las presuposiciones, cualquier conducta, por más disfuncional que sea, siempre persigue una intención positiva. Verás, esto pareciera una tontería, no es justificar un acto. Yo recuerdo que mi abuelo pues, era muy enérgico, muy serio, y a veces me daba con la varita de manzano, ¿no? Órale, mijo, ándale, métase, cabrón, trae y me pegaba una buena. Ese acto, pues evidentemente, y esa conducta, pues es reprobable en muchos sentidos, ¿no? Porque es violencia hacia un niño. Pero si yo fríamente, después de haber sacado la emoción, noto cuál era la intención positiva que había detrás de eso, y bueno, y que mayormente siempre estaba atento, preocupado, de manera amorosa hacia mí, entonces veo que la intención positiva en realidad que perseguía con esa conducta negativa era, o cuál podría ser, pues formarme, cuidarme, atenderme. Digo, con sus limitaciones, ¿por qué? Porque él recibió lo mismo, o sea, solamente me está dando lo mismo que recibió. Entonces, en ese sentido, comprender, o sea, y entregar las responsabilidades que le corresponden, pero además, tener en cuenta estas dos presuposiciones te apoya. Entonces, a la hora de contar un hecho, es evidente que lo puedes contar y volver a contar y expresar el dolor, pero requieres tomar responsabilidad de tu lado
y entregar la responsabilidad al otro de lo que le corresponde. No sé si me siguen hasta acá, no sé, y no sé qué piensan de lo que les estoy diciendo. Si alguien quiere compartir, o si está de acuerdo, o si no está de acuerdo, o si tiene algún comentario adicional. Gilberto, ¿tú? ¿Has que le tocaste el botón? ¿Alguien quiere compartir sobre esto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Totalmente de acuerdo, René, con todo lo que has comentado. En lo personal, a mí me tocó vivir una experiencia muy difícil, muy difícil, de no poder perdonar durante mucho tiempo. Y yo me acuerdo que, así como lo mencionaba hace ratito, o sea, para mí yo me puse en manos de Dios, porque yo sola no hubiera podido, vamos, porque pasó el tiempo, me aislé. O sea, fue un proceso que fue corto realmente, porque fue en menos de un año, pero era tan insoportable para mí el sentir el odio, porque sentía odio, y así de desearle malas cosas, feo. Y para mí, mi única opción fue rendirme a Dios y ponerme en sus manos y pedirle, y eso que me sacó adelante realmente. O sea, la otra parte, o sea, ni en cuenta de yo cómo estaba, ¿no? Y lo que dices tú, ya en el momento en que empieza uno a asumir también la responsabilidad, porque ya después de que llegó el perdón, entonces ya empecé a trabajar en esa parte de la responsabilidad, o sea, de qué manera yo había provocado o generado, porque una situación de adultos, lo que había pasado, también el nivel empieza a bajar, la conciencia empieza a subir y las cosas cambian, ¿no? De acuerdo, Tete, gracias por compartir. Sí, y bueno, y la intención es esa. Ahora, en ese momento, al asumir responsabilidad y al entregar responsabilidad, eso no nos va a evitar sentir, ¿no? Porque nos toca entonces este proceso de aflicción que se llama. El proceso de aflicción es pasar por el enojo y la tristeza, ¿no? Pero ese es el dolor original. Si se dan cuenta, no es el resentimiento, sino es una emoción primaria, y es el dolor original, o el dolor original, enojo y tristeza, que no siempre es en ese orden, y además son cambiantes, ¿no? ¿Sí? Y en ese momento dice que después de pasar este proceso llega el perdón. Ahora, después de que llegue el perdón, pues ya puedes considerar, decir, bueno, trabajemos en la reconciliación, ¿no? ¿O no? Sí. Ahora, cuando se vive en pareja y se está trabajando con el perdón, pues evidentemente no es, mira, pues ya no vamos a estar juntos hasta que no nos reconciliemos, hasta que no perdone. Pues no, porque es un proceso y se puede vivir en un acuerdo, obviamente, durante el proceso en el que está, donde están trabajando terapéuticamente, ¿no? Y pueden ir a la par, pues buscando alternativas de reconciliación, pero sin dejar de lado el trabajo con el perdón. O sea, lo que está de alguna manera desfasado es cuando solo se enfocan a la reconciliación sin trabajar profundamente el perdón. Y va más allá de decir, bueno, ok, te perdono, vamos a empezar. No es, ok, ¿qué es lo que me toca perdonar? Y trabajar la emoción, soltar la emoción, expresar la emoción, y preferentemente con una persona neutra. Es decir, que no sea, cuando está la efervescencia emocional, cuando está el top de emoción, pues que no sea con la persona implicada, porque puede de verdad complicarse por mucho esta situación. Ahora, ese es el camino, ¿verdad? Sí. Y luego después aprendemos a confiar de nuevo, ¿no? Es el camino que sugiere este autor, ¿no? Entonces, dice que el perdón opera un cambio que va de corazón y va más allá de la razón. O sea, es algo que para mí es espiritual y que implicó expresar la emoción. O sea, y uso el ejemplo, supiera mi mamá que estoy hablando, ahorita voy para allá, ahorita voy a su casa y le voy a platicarlo. O sea, pero mi mamá siempre tuvo la apertura de escucharme. ¿Sabes qué, mamá? Siento esto y esto, lo que fuera, y con la intensidad que fuera, ¿no? Y muy estoica y sí, va. Y ya les compartí en algún momento, estoica, hasta que me dijo, ya, René, o sea, yo ya me perdoné, o sea, ahora tú sigue tu trabajo, ya, o sea, no me agarres tampoco ya una vez está bien, 2 veces, 3, pero ya búscale, ¿no? Estoica. Y te pongo este ejemplo concreto y específico porque es algo que puede ser muy gráfico, pero también puede ser, tengo otros ejemplos donde personalmente lo trabajé, pero también profesionalmente, ¿no? Pues tengo ejemplos de pacientes que han perdonado y pacientes que no han podido perdonar aún, ¿no? Aún. O en entrenamientos o talleres donde trabajamos el perdón y hay quien se libera, o sea, queda en una sensación de ligereza después de un proceso a ojos cerrados, de decir, ¿sabes? Y a mí me gusta incluir
la vida espiritual en los procesos, ¿no? Yo meto luz y meto en mis procesos esta energía y esta fuerza espiritual, con la libertad que cada quien tiene para abordarla, ¿no? Y con ese respeto, pero siempre la meto porque evidentemente es lo que puede generar esa ligereza, pero hay quien dentro del mismo proceso se reúne, no, pues estaba en el proceso y cuando dijiste la palabra perdón, yo me salí, algo pasó conmigo, ya no pude continuar y es que la verdad no, ok, bueno, va a una etapa diferente del proceso, es decir, entonces está en la aflicción, está en el momento de expresar dolor, de expresar tristeza, nos enfocamos a eso, o no está en ese proceso aún, requiere tomar responsabilidad de cómo contribuyó al evento y requiere entregar la responsabilidad que le corresponde. Es así, culpa por completo al otro de lo que vivió, está en otro de los caminos hacia el perdón. Si se culpa solamente a él, se culpa, pues está en un camino distinto hacia el perdón. Si niega que pasó, si niega que le duele, pues ya saben, lo lleva a reprimir la emoción y entrar en este proceso de baja energía, de un proceso depresivo. Entonces, hay que estar muy atento. Cada persona va en diferente proceso en este camino, pero es eso, un camino. Y hablando del camino del perdón, se arranca solamente aceptando y diciendo, ¿sabes qué? Quiero, o sea, estoy dispuesto a perdonar. ¿Sí? Okay. También dice, perdonar es un proceso complejo, dice, o sea, no es un hecho, es un evento, pues es un proceso, o sea, pero no es un evento, es un proceso, lleva sus pasos, ¿no? Paradójicamente, al ofrecer nuestra buena voluntad al ofensor, encontramos el poder para sanarnos. Y no dice curar, dice sanar, ¿no? La autosanación es una competencia de la inteligencia emocional. O sea, fuimos dotados con esa competencia. O sea, no es algo que vamos a obtener. O sea, ya está en nosotros esa posibilidad, ¿no? Ya está en nosotros. Es un recurso que está. Al ofrecer este regalo a otra persona, pues nosotros también lo recibimos. Y creo que al ofrecérselo a otra persona, incluso que no sepa la otra persona, en realidad el ejercicio es para mí. Porque puedes trabajar sin que la otra persona sepa que estás liberando, ¿no? O liberar a personas que ya no están físicamente con nosotros también, ¿no? O sea, soltar y perdonar, liberarte por completo. También dice que el perdón es un acto espiritual, ¿no? En realidad es un acto espiritual y hay 3 niveles de conciencia, coach. Hay 3 niveles de conciencia. Está la conciencia del ego, o sea, donde mi fuerza la baso pues en el ego, en el yo, en mi tenacidad, en mi arrojo, en lo que yo quiero ser y en el yo-yo, ¿no? Estar centrado en el yo. Hay otro nivel de conciencia que es la conciencia de grupo. Es cuando empiezo a tomar en cuenta a otros, a mi familia, a mi sociedad, a las personas que están en mi entorno. Y es muy parecida a la conciencia del ego, ¿no? A la conciencia del yo, pero es un yo colectivo, ¿no? Entonces, pues hay grupos, ¿no? Hay grupos que tienen un nivel de conciencia y se manejan de una forma, y esos principios tienen que ser de esa forma, y si no está fuera, los que están parte, o actúan, o se manejan, o hablan de manera distinta a la conciencia del grupo, pues son excluidos, o puede haber roces, o simplemente no se asocia con esas personas. Esos son los 2 tipos de niveles de conciencia. Pero hay otro tercer tipo de nivel de conciencia, que es la conciencia espiritual, ¿no? Donde sabemos que estamos conectados, todos estamos conectados. O sea, que somos uno con la fuente, somos uno con Dios, o sea, que Dios está en nosotros, que Dios está en todo lo que nos rodea. Y si incluso habláramos en este momento de la molécula de Dios, que no sé si han escuchado esa investigación sobre la molécula de Dios, sobre la división de los quarks, que era la partícula más pequeña de los átomos, cuando hablábamos de electrones, protones, neutrones, y que pudieron dividirlos, a subdividirlos, todavía encontraron los quarks, que son la división más pequeña hasta ahora. Y lo impresionante, que fue un hombre de ciencia quien lo encontró, que tuvo el premio Nobel, de hecho, dice que lo que encontró al final, después de dividir a los átomos, fue
solamente energía e información. O sea, energía e información. Bueno, déjame explico. O sea, afirma que esto está compuesto de átomos. El cuaderno que tengo aquí con mis apuntes está compuesto de átomos. Esta botella de agua vacía y el agua está compuesta de átomos. Yo estoy compuesto de átomos. El lápiz está compuesto de átomos. Entonces, si llegamos a dividir por completo los átomos de cada una de las cosas distintas ante nosotros, al final, lo que vamos a encontrar es lo mismo: energía e información. O sea, entonces todo es energía. Cuando hablo de conciencia espiritual es conocer verdaderamente que todos somos energía y al final de cuentas estamos conectados. Y cuando hablamos de un acto de perdón es saber que también el agresor es parte de energía y que también estamos conectados y que también, o sea, hizo lo que hizo, tal vez por ignorancia o tal vez por la falta de sabiduría, en este caso, o porque hacía lo mejor que podía con lo que tenía y verlo y percibirlo como eso, como una extensión de la fuente, de Dios, del universo, como otra persona, pues ya se requiere un nivel de conciencia espiritual. Cuando estoy en la conciencia del ego, estoy en lo me duele a mí, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, llegar a ese nivel de conciencia espiritual es la que requerimos obtener para poder generar el perdón. Pero a veces no puedo, o sea, no sin ayuda, ¿no? O sea, entonces, es buscar ese tipo de ayuda para poder liberar. Ahora, seguramente habrá algo que te toca soltar y perdonar. Habrá un nuevo nivel de perdón, si lo quieres llamar así. Se puede revivir, tal vez no un odio, como lo dije hace un rato, pero a lo mejor un coraje, a pesar de haber dado este regalo del perdón y de la absolución entendida en el contexto que estamos hablando. Y puedes regresar entonces y te toca soltar. O sea, siempre hay nuevos niveles de trabajo, siempre hay nuevos niveles para profundizar y soltar. Dice, todo insulto recibido puede convertirse en una nueva oportunidad de crecimiento interior. Dice una gracia que nos envía Dios. Bueno, para comprender esto pues, se requiere tener también conciencia espiritual, ¿no? Porque, que la fregada, ¿no? Desde la conciencia de Leo, ¿cómo? Que todo. Entonces, la idea es ver en ese sentido que de todo hay un aprendizaje, que es posibilidad soltar y aprender de las experiencias, que me toca a mí estar dispuesto, pero al final esa liberación completa pues va a implicar una energía más fuerte o más allá de yo mismo, pues, y es la energía divina. Ahora, este es el final de la presentación, ¿no? Hasta aquí llega la presentación. Hay un ejercicio en pareja. Después de compartir esta información, pues uno es, ¿con qué te quedas de esto? Pero también, si puedes notar o descubrir, si descubriste a quién te hace falta soltar y perdonar, si es que descubriste algo. Y si es así, ¿qué es lo que vas a hacer asumiendo esta responsabilidad para empezar a trabajar? ¿Va? Entonces son 3. ¿Qué aprendí? ¿Con qué me quedo? Si hay alguien que requiero perdonar, ¿quién? ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer responsablemente para ejercer esta responsabilidad de perdonar? ¿Va? Vamos a hacer parejas que ya están hechas, de hecho. Ok. Bueno, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no aparecen todos? Ajá. ¿Cómo le hago para que no estén? A ver, estoy aquí viendo cómo pueden trabajar para que no estén en familia, ¿no? Ese es el gran desafío para mí en este momento. Ok, voy a hacer 3 y voy a entrar yo en 1. Ok. Bien.
Ok, ya están. Voy contigo, Javier. Ahí nos vemos ahorita, ¿eh? Vamos a dar para el ejercicio 10 minutitos para platicar. 10 minutitos. Va, ahí está. Cerrando con nuestro día de actividades, digo, sin entrar en detalles, ya saben, siempre terminamos diciendo en una palabra que se llevan. Pero antes de este cierre, quiero platicarles que en mayo estoy por allá, por Phoenix, Arizona, dando la certificación de programación neurolingüística. Ahora en abril estaré en Santa Ana, California, con el mismo proceso de certificación. Así que pronto nos vamos a ver por allá en persona, ¿no? Bien, cerramos entonces nuestro día de trabajo con una palabra solamente de lo que te llevas. Va, Tete. Ahí está. Ay, no quería moverse el puntero. Dos cosas. El que no haya visto la película de La Cabaña, véala. La mejor película del perdón que puede existir para mí. Véanla, The Shag o La Cabaña. Hermosa película. ¿Qué te puedo decir? Para mí el perdón es el acto más sublime, liberador. Le compartí a Héctor que es lo único que necesitamos realmente para poder lograr la felicidad, porque podemos tener todo, pero una pizca que andemos cargando, ya es el punto negro que vamos a estar viendo. Y cuando ya perdonamos y nos perdonamos y podemos trascender y comprender y seguir adelante con nuestra vida, estamos listos para lo que sí, lo que sea, ¿sí? Y yo me encantó la clase, muchas gracias. Muchas gracias. Hermoso. Gracias, Tete. Gilberto. Pues en una sola palabra, serenidad. Me quedo tranquilo, sabiendo que yo estoy tranquilo conmigo mismo, no traigo nada cargando y eso me da mucha serenidad, mucha paz. Bien, gracias, Gilberto. Héctor. Pues hablando del perdón, yo creo que eso significa para mí livianez, ligereza. Bien, gracias, Héctor. Perla. Yo me quedo con la palabra tranquilidad. Javier. Un gran compromiso y una gran responsabilidad personal y espiritual también. Bien, gracias, Javier. Pues muchas gracias por acompañarme en este día y la verdad también me quedo feliz, contento con mis propios 20 para analizar, ¿no? Y también con mi lista, ¿no? Y pues me siento agradecido con ustedes por esta oportunidad. Ya nos estamos acercando al cierre de nuestro proceso, ya quedan unas cuantas clases. Entonces, pues gracias. Gracias, les mando un abrazo hasta donde están y seguimos adelante. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, René. Gracias a todos. Hasta luego.